Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó como siempre llegaba en la Ciudad de México, con el cielo teñido de una capa grisácea y el ruido de la urbe ya esparciéndose por las calles ajetreadas. En el sur de la ciudad, en una colonia donde los edificios altos se mezclaban con casonas antiguas y comercios bulliciosos, una escuela pública abría sus puertas para recibir a cientos de niños que llegaban en grupos, platicando a gritos, riendo, empujándose unos a otros con esa energía propia de la infancia. Entre todos aquellos niños, una pequeña caminaba despacio, con pasos cortos e inseguros. Se llamaba Sofía, tenía 10 años, y sus ojos cafés parecían siempre cansados, como si cargaran un peso invisible que nadie más podía ver. El uniforme blanco estaba un poco arrugado pero limpio, y la mochila en su espalda parecía demasiado pesada para sus hombros delgaditos. Cruzó el portón de la escuela sin mirar a los lados, sin saludar a nadie, simplemente siguiendo adelante con la cabeza gacha y las manos cruzadas sobre la panza. Desde la noche anterior, Sofía sentía un dolor molesto en el estómago. No era solo hambre, aunque el hambre estaba ahí, constante y persistente. Era algo más grande, algo que venía de adentro, de esa sensación de vacío que no se llena con comida, sino con cuidados, con atención, con alguien que le preguntara si estaba bien. Pero nadie le preguntaba. No en casa, no en la escuela. Nadie miraba realmente a Sofía. La niña entró al pasillo principal de la escuela y sintió el olor de la comida que preparaban en la cocina. El aroma de un guisado casero le revolvió el estómago y apretó aún más las manos contra su vientre, intentando ignorar el dolor que crecía a cada paso. Sofía sabía que tendría que esperar hasta el recreo para comer algo, y aún así, muchas veces no lograba terminarse el lunch porque la ansiedad le apretaba la garganta y todo parecía difícil de tragar. Cuando llegó al salón de clases, algunos compañeros ya estaban ahí, platicando animados sobre un partido de fútbol que había sido el fin de semana. Sofía pasó junto a ellos sin que la notaran, como siempre, y fue directo a su pupitre al fondo del salón, cerca de la ventana. Ahí le gustaba estar, lejos de las miradas, lejos de las pláticas, solo observando el mundo de afuera y deseando estar en cualquier otro lugar. La maestra Mariana entró al salón poco después, cargando una pila de libretas y una expresión cansada que hacía juego con la de Sofía. Mariana era una mujer de 40 y tantos años, con el cabello recogido en un chongo deshecho y unos ojos que intentaban mantener la paciencia incluso cuando todo el salón gritaba al mismo tiempo. Saludó a los alumnos con una sonrisa forzada y empezó a pasar lista, leyendo los nombres en voz alta mientras los niños respondían presente, algunos con entusiasmo, otros con desinterés. Cuando escuchó el nombre de Sofía, levantó la mano tímidamente y respondió en voz baja, casi inaudible. La maestra Mariana anotó su asistencia y continuó con la lista sin mirar a la niña. Nadie miraba a Sofía. Era como si fuera invisible, un fantasma que ocupaba un espacio, pero no existía de verdad. La clase empezó con matemáticas, y Sofía intentó concentrarse en los números que la maestra escribía en el pizarrón, pero el dolor de estómago se estaba volviendo más fuerte. Se removió en la silla, tratando de encontrar una posición que aliviara la molestia, pero nada ayudaba. La sensación de vacío era abrumadora, y empezó a preguntarse si aguantaría hasta el recreo. Fue entonces que una punzada fuerte, repentina e incontrolable le atravesó el cuerpo. Sofía sintió que algo se movía dentro de ella, algo que no pudo contener, y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, un sonido vergonzoso resonó por el salón, seguido de un olor fuerte e inconfundible. La niña sintió el calor subirle por la cara, sintió la tela del uniforme blanco humedecerse y ensuciarse, y sintió que el mundo entero se le venía encima. El salón entero se congeló por un segundo. El silencio fue tan profundo que Sofía pudo escuchar su propio corazón latiendo desesperado en el pecho, y entonces, como una ola que rompe contra las rocas, las risas estallaron. Carcajadas ruidosas, dedos que la señalaban,
voces que se encimaban unas a otras en un coro de burla. «¡Miren lo que hizo!», gritó alguien. «¡Qué asco!», gritó otro. «La niña se hizo del baño», remató una tercera voz, y más risas se esparcieron por el salón como fuego en pasto seco. Sofía se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo, apretó los dientes y se negó a que vieran que estaba a punto de derrumbarse. La vergüenza era tan grande que apenas podía pensar, apenas podía sentir algo más que esa humillación que le quemaba como una brasa viva. La maestra Mariana se levantó de su escritorio rápidamente, intentando contener la situación. «¡Silencio!», gritó, golpeando la mesa con la mano. «¡Cálmense todos ahora!». Pero la curiosidad ya se había apoderado del grupo, y los niños se levantaron de sus sillas, formando un círculo alrededor de Sofía, algunos incluso sacando sus celulares para grabar la escena. Sofía se encogió contra la pared, intentando desaparecer, intentando volverse aún más pequeña de lo que ya era. Se abrazó a sí misma, como si pudiera protegerse de las palabras, de las miradas, de las cámaras que la apuntaban. Las lágrimas comenzaron a escurrir, silenciosas y calientes, y cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. «¡Fuera!», ordenó la maestra Mariana, empujando a algunos alumnos. «Regresen a sus lugares ahora mismo». Algunos obedecieron a regañadientes, pero otros continuaron observando, susurrando entre ellos, riendo por lo bajo. La maestra tomó el teléfono del salón y llamó a la coordinación explicando la situación con una voz tensa y preocupada. «Necesitamos ayuda aquí», dijo. «Es urgente, y necesitamos hablar con los responsables de Sofía». En la coordinación de la escuela, la situación se trató con seriedad. La coordinadora, una mujer llamada Sonia, anotó el nombre de Sofía y buscó la ficha de inscripción de la niña. Ahí estaba el nombre del padre, Ricardo Mendoza, junto con un número de teléfono de oficina. Sonia marcó el número, esperando que alguien contestara rápido. Al otro lado de la ciudad, en Minomechim, una oficina moderna en Santa Fe, Ricardo Mendoza estaba en una junta importante con inversionistas extranjeros. Era un hombre de 45 años, alto, de hombros anchos y presencia imponente, con canas en las sienes y ojos oscuros que transmitían autoridad. Ricardo había construido un imperio en el ramo inmobiliario y su empresa era una de las más respetadas de la Ciudad de México. Estaba acostumbrado a mandar, a tomar decisiones rápidas, a resolver problemas complejos con eficiencia. Pero cuando el teléfono en la esquina de la mesa empezó a sonar con insistencia y su secretaria entró a la sala con una expresión de urgencia, algo cambió. «Es la escuela de su hija», dijo en voz baja. «Dicen que es grave». Ricardo sintió una opresión en el pecho. Se disculpó con los inversionistas, tomó el teléfono y escuchó la voz tensa de la coordinadora, explicando que Sofía había sufrido un accidente grave en la escuela y que necesitaba ayuda inmediata. Ricardo no esperó a oír más detalles. Colgó, tomó su saco y salió de la oficina sin mirar atrás, dejando la junta a medias y a los inversionistas confundidos. Mientras manejaba por las calles congestionadas de la ciudad de Misonte, México, Ricardo sentía el corazón desbocado. Intentaba imaginar qué podría haber pasado. Intentaba recordar la última vez que había hablado de verdad con Sofía, la última vez que la había mirado a los ojos y le había preguntado cómo estaba. La culpa comenzó a oprimirle el pecho, pero apartó el pensamiento y se concentró en llegar a la escuela lo más rápido posible. De vuelta en el salón de clases, Sofía seguía recargada en la pared, temblando, con la cabeza gacha y las manos aferradas a la tela manchada del uniforme. La maestra Mariana había mandado a los alumnos al patio, pero el olor aún flotaba en el aire, y la niña sentía que nunca más podría borrar ese momento de su memoria. Oía voces en el pasillo, pasos apresurados, y sabía que pronto todos en la escuela estarían hablando de ella, riéndose de ella, señalándola.
Cuando el sonido de unos zapatos firmes resonó en el pasillo, Sofía levantó la vista lentamente. La puerta se abrió y Ricardo entró al salón con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. La maestra Mariana se levantó rápidamente, intentando explicar lo que había pasado, pero Ricardo no la estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en Sofía, en la forma en que estaba encogida, temblando, avergonzada, destrozada. Ricardo cruzó el salón a grandes zancadas, y cuando llegó junto a su hija, se arrodilló en el suelo para quedar a su altura. Sofía lo miró con los ojos rojos e hinchados, y Ricardo sintió un dolor profundo atravesarle el pecho. Se quitó el saco lentamente y envolvió a Sofía con él, cubriéndola por completo, protegiéndola de las miradas que aún insistían en asomarse por la puerta entreabierta. «Vámonos», dijo en voz baja pero firme. «Vamos a casa». Sofía no respondió. Solo se dejó llevar, permitiendo que su padre la levantara en brazos y la sacara del salón. Ricardo caminó por el pasillo de la escuela, con su hija envuelta en el saco, ignorando las miradas curiosas de alumnos y maestros, ignorando los intentos de la coordinadora por hablar con él. Solo quería sacar a Sofía de ahí, alejarla de esa humillación, de ese dolor. En el coche, Ricardo ayudó a Sofía a sentarse en el asiento de atrás y cerró la puerta con cuidado. Se subió al asiento del conductor, ajustó el retrovisor y miró a su hija por el espejo. Sofía estaba hecha un ovillo, abrazando el saco de su padre, con el rostro escondido y los hombros temblorosos. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, intentando empezar una conversación. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Sofía negó con la cabeza, pero no dijo nada. Ricardo intentó de nuevo, preguntándole si quería agua, si tenía hambre, si necesitaba ir al doctor. La niña solo seguía negando con la cabeza, rehusándose a hablar, rehusándose a mirarlo. Fue entonces que Ricardo notó algo que debió haber visto hacía mucho tiempo. Sofía estaba demasiado delgada, su cara estaba pálida, sus ojos hundidos, y había una fragilidad en ella que iba más allá del cansancio normal de una niña. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sofía», dijo con más urgencia, «¿cuándo fue la última vez que comiste?» Silencio. «¿Desayunaste hoy?» La niña negó con la cabeza. «¿Y anoche? ¿Cenaste?» Una vez más, la respuesta fue negativa. Ricardo sintió que la rabia empezaba a hervir dentro de él, pero se controló. No quería asustar a Sofía, no quería que pensara que estaba enojado con ella. Respiró hondo e intentó mantener la voz calmada. «¿Y por qué no comiste, hija?» Sofía finalmente levantó la vista y miró a su padre por el espejo retrovisor. «No había comida», dijo en una voz tan baja que Ricardo casi no la oyó. El refri estaba vacío. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Ricardo como un rompecabezas siniestro. Había dejado a Sofía al cuidado de Verónica, su pareja desde hacía 3 años, mientras él pasaba largas horas en el trabajo, viajaba a juntas, firmaba contratos. Verónica le había prometido cuidar de Sofía, le había dicho que la niña estaría segura y bien alimentada. Ricardo le había creído, había confiado en ella, y ahora se daba cuenta de que había cometido un error terrible. Encendió el coche y comenzó a manejar hacia su casa, ubicada en un fraccionamiento exclusivo en Lomas de Chapultepec. El trayecto se hizo en silencio, con Ricardo intentando controlar la tormenta de emociones que crecía dentro de él y Sofía intentando desaparecer en el asiento trasero. Cuando finalmente llegaron al fraccionamiento, Ricardo pasó por la caseta de vigilancia y siguió por la calle arbolada hasta la entrada de la casa. Era una mansión grande, con jardines bien cuidados, alberca y una fachada imponente que transmitía riqueza y confort. Pero cuando Ricardo estacionó el coche y miró la casa, algo andaba mal. La puerta principal estaba entreabierta y estaba seguro de que la había cerrado con llave por la mañana. Bajó del coche y ayudó a Sofía a salir, manteniendo el saco envuelto a su alrededor. Juntos caminaron hacia la puerta y Ricardo la empujó lentamente. Lo que vio del otro lado le heló la sangre.
La sala estaba hecha un completo desastre. Había botellas vacías esparcidas por el suelo, copas de vino sucias sobre la mesa de centro, ceniceros llenos de colillas, y un fuerte olor a perfume mezclado con alcohol impregnaba el aire. Las cortinas estaban cerradas, pero todas las luces estaban encendidas, creando una atmósfera extraña e incómoda. Ricardo avanzó por la sala con Sofía escondida detrás de él, observando cada detalle con un horror creciente. Había ropa tirada en el sofá, zapatos regados por el suelo, y señales claras de que la casa había sido escenario de fiestas y reuniones que él desconocía por completo. Fue entonces que Verónica apareció en lo alto de la escalera, bajando lentamente con pasos tambaleantes. Era una mujer de 30 y tantos años, rubia, de cuerpo esbelto y rostro anguloso. Llevaba una bata de seda rosa, el maquillaje corrido y una expresión de fastidio. Cuando vio a Ricardo y a Sofía parados en la sala, frunció el ceño. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», preguntó con voz arrastrada. «¿No deberías estar trabajando?». Ricardo la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia. «¿Qué demonios pasó aquí, Verónica?». Ella terminó de bajar la escalera e hizo un gesto displicente con la mano. «Nada, solo unos amigos que vinieron anoche». «¿Por qué la cara de espanto?». Ricardo señaló el desorden a su alrededor. «¿Esto no es nada? ¿Y dónde estaba Sofía durante esta fiesta?». Verónica rodó los ojos. «En su cuarto, obvio. No es como que participe en algo. Solo se queda ahí callada sin molestar a nadie». «¿Y la comida?», continuó Ricardo intentando mantener la voz controlada. «¿Por qué no hay comida en el refri? ¿Por qué mi hija no ha comido nada desde ayer?». Verónica miró a Sofía con una expresión de desprecio. «No come porque no quiere. Yo le hago de comer y no lo toca. No es mi culpa que sea tan difícil». Sofía se encogió aún más, como si quisiera desaparecer. Ricardo notó el movimiento y sintió que la rabia crecía todavía más. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Verónica y su hija. «Estás mintiendo», dijo con voz baja y peligrosa. «Mi hija se sintió mal en la escuela hoy. Tuvo un accidente humillante porque estaba débil, con hambre, descuidada. ¿Y quieres decirme que la culpa es de ella?». Verónica se cruzó de brazos y levantó la barbilla de forma desafiante. «Hice lo que pude, pero esa niña es imposible. No habla, no come, no ayuda en nada. Vive en su mundo, como si nadie más existiera. No tienes idea del trabajo que es cuidarla». Ricardo sintió que estaba a punto de perder el control, pero respiró hondo y se giró hacia Sofía. «Ve a tu cuarto, hija. Yo voy a arreglar esto». Sofía dudó, mirando a su padre con ojos asustados, pero Ricardo le hizo un gesto tranquilizador, y ella finalmente obedeció, subiendo la escalera despacio, todavía envuelta en el saco de su padre. Cuando Sofía desapareció en el pasillo del segundo piso, Ricardo se volvió de nuevo hacia Verónica, y esta vez ya no había contención en su mirada. «Tenemos que hablar, y me vas a contar todo lo que ha estado pasando en esta casa mientras yo no estaba». En su cuarto, Sofía cerró la puerta despacio y se recargó en ella, aún abrazando el saco de su padre. La habitación estaba oscura, con las cortinas cerradas y solo un hilo de luz entrando por la rendija de la ventana. Era un cuarto grande, con muebles de madera clara, una cama con una colcha rosa deslavada y repisas llenas de libros y juguetes que parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. Sofía caminó hasta la cama y se sentó en la orilla, todavía temblando. Podía oír voces abajo, la voz grave de su padre mezclada con la voz aguda de Verónica, y aunque no entendía las palabras, sabía que estaban discutiendo por su culpa. Siempre era por su culpa. La niña cerró los ojos e intentó bloquear los sonidos. Intentó transportarse a algún lugar lejano donde nada de eso pudiera alcanzarla. Pero la vergüenza de lo que había pasado en la escuela todavía estaba demasiado fresca. Todavía ardía como una herida abierta. Podía ver los rostros de sus compañeros riendo. Podía oír las voces burlándose. Podía sentir el olor que la hacía querer desaparecer para siempre. Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía, seguida por otra,
y pronto estaba llorando en silencio, con los hombros sacudiéndose y el pecho apretado. Abrazó el saco de su padre con más fuerza, buscando algo de consuelo en esa tela que olía a perfume de hombre y a seguridad. Mientras tanto, en el piso de abajo, Ricardo y Verónica estaban frente a frente en la sala, y la tensión entre ellos era palpable. Ricardo se cruzó de brazos y la miró con una expresión dura. «Entonces, explícame», dijo con voz controlada. «Explícame cómo es que mi hija se está muriendo de hambre en mi propia casa». Verónica suspiró dramáticamente y se echó el cabello hacia atrás. «Estás exagerando, Ricardo. La niña no se está muriendo de hambre. Simplemente no come bien. Ya intenté de todo, pero es muy terca». «No había comida en el refrigerador, Verónica. Sofía me lo dijo. ¿Cómo iba a comer si no había comida?» La mujer rodó los ojos de nuevo. «Se habrá acabado. No me la paso contando cuántos huevos o rebanadas de pan hay en la casa. Además, no soy la sirvienta. No es mi obligación estar preparando 3 comidas al día para una niña que ni siquiera come». Ricardo dio un paso al frente y su voz se volvió más baja, más peligrosa. «Prometiste cuidarla. Me dijiste que podía confiar en ti, que Sofía estaría segura y bien atendida mientras yo trabajaba». «Y está segura», replicó Verónica. «No le ha pasado nada malo aquí adentro. Lo que pasó hoy en la escuela no tiene nada que ver conmigo». «Tiene todo que ver contigo», respondió Ricardo, sintiendo la rabia subirle por la garganta. Se sintió mal porque estaba débil, y estaba débil porque no la estás cuidando, porque estás demasiado ocupada haciendo fiestas y bebiendo con tus amigos. Verónica se cruzó de brazos a la defensiva. «Tengo derecho a tener una vida social. No puedo quedarme encerrada en esta casa todo el tiempo solo porque tienes una hija problemática». «¿Problemática?», repitió Ricardo incrédulo. «¿Estás llamando problemática a mi hija?». «Lo es», insistió Verónica. «No habla con nadie. Se la pasa encerrada en su cuarto, no participa en nada. Es como si ni siquiera estuviera aquí. Intento hablar con ella y me ignora. Le preparo comida y la deja en el plato. Le ofrezco ayuda y se aleja. ¿Qué más quieres que haga?». Ricardo respiró hondo tratando de mantener la calma. «Quiero que seas honesta conmigo. Quiero que me digas qué ha pasado realmente en esta casa, porque sé que hay más cosas de las que estás diciendo». Verónica dudó por un momento, y Ricardo notó el cambio en su expresión. Había algo que estaba ocultando, algo que no quería que él supiera. Dio otro paso al frente, invadiendo su espacio personal. «¿Qué le hiciste, Verónica?». La mujer retrocedió, levantando las manos en un gesto defensivo. «No le hice nada. Solo intenté disciplinarla, enseñarle cómo funcionan las cosas. Pero es terca, Ricardo. No aprende». «¿Disciplinar?», repitió Ricardo lentamente. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?». Antes de que Verónica pudiera responder, un sonido proveniente de la escalera hizo que ambos miraran hacia arriba. Sofía estaba parada a mitad de los escalones, todavía envuelta en el saco de su padre, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Había bajado porque escuchó la discusión, y ya no podía quedarse sola en su cuarto. Ya no podía soportar el silencio pesado que la asfixiaba. Ricardo suavizó inmediatamente su expresión y le tendió la mano a su hija. «Sofía, ven acá, mi amor». La niña bajó el resto de la escalera lentamente y caminó hacia su padre, quien la envolvió en un abrazo protector. Verónica observó la escena con una expresión de irritación y desprecio. «¿Ves?», dijo señalando a Sofía. «Con esto es con lo que tengo que lidiar. No se queda en su cuarto cuando se lo ordeno. No obedece, no respeta los límites». Ricardo miró a Verónica con una frialdad que hizo que la mujer retrocediera. «Es una niña. No tiene que obedecerte como si fuera un recluta militar. Necesita cuidado, cariño, atención». Verónica soltó una risa amarga. «Hablas muy bonito, pero ¿quién está aquí todos los días? ¿Quién tiene que aguantar su silencio, su cara larga, su rechazo constante?». «Yo. No. Tú. Tú siempre estás trabajando, viajando, cerrando negocios, y yo me quedo aquí atrapada con una niña
que ni siquiera me considera parte de la familia. Ricardo apretó a Sofía contra sí, sintiendo a la niña temblar. Quizá no te considera parte de la familia porque nunca actuaste como tal. Verónica abrió la boca para replicar, pero Ricardo levantó la mano, interrumpiéndola. Ya no quiero oír tus excusas. Quiero ver el refrigerador. Quiero ver su cuarto. Quiero entender qué está pasando aquí. Tomó a Sofía de la mano y la guió hacia la cocina, con Verónica siguiéndolos, protestando. La cocina era grande y moderna, con gabinetes blancos, encimeras de mármol y electrodomésticos de última generación. Pero cuando Ricardo abrió el refrigerador, lo que vio confirmó sus peores temores. Solo había unas cuantas botellas de vino, una caja de quesos finos, frutas exóticas y sobras de comida cara, que claramente no eran adecuadas para una niña. De verdad no había comida, dijo Ricardo en voz baja, más para sí mismo que para Verónica. No había nada que Sofía pudiera comer. Iba a ir al súper hoy, se defendió Verónica. Pero llegaste antes. Ricardo cerró el refrigerador con fuerza y se giró hacia ella. Ibas a ir al súper hoy. ¿Y ayer? ¿Y antier? ¿Y la semana pasada? ¿Cuántas veces se fue a dormir mi hija con hambre porque estabas demasiado ocupada para comprar comida? Verónica se cruzó de brazos, pero no respondió. Ricardo miró a Sofía, que estaba a su lado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Se arrodilló de nuevo para quedar a la altura de la niña. «Sofía», dijo suavemente, «dime la verdad. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes hambre?» La niña miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «No sé, papi, desde hace mucho». Ricardo sintió que se le partía el corazón. Abrazó a su hija de nuevo y le susurró al oído. «Lo siento mucho. Debí haberme dado cuenta. Debí haber estado aquí». Sofía solo se aferró a su padre, permitiéndose finalmente llorar de verdad. Ricardo se quedó ahí abrazándola, mientras Verónica observaba con una expresión que oscilaba entre la culpa y la irritación. Después de unos minutos, Ricardo se levantó y tomó a Sofía en brazos. «Vamos arriba», dijo. «Quiero ver tu cuarto». Subieron la escalera juntos, con Verónica siguiéndolos a regañadientes. Cuando llegaron al cuarto de Sofía, Ricardo empujó la puerta y entró. Lo que vio lo dejó aún más preocupado. El cuarto estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, como si nadie viviera realmente ahí. Los juguetes estaban acomodados en las repisas sin señales de uso. La cama estaba perfectamente tendida y no había ningún rastro de la personalidad de una niña. Ricardo bajó a Sofía y caminó por el cuarto, observando cada detalle. Abrió el closet y vio ropa doblada a la perfección, pero toda era vieja, alguna incluso demasiado pequeña para la niña. Miró el escritorio y vio cuadernos escolares, pero ningún dibujo, ninguna foto, ningún objeto personal. «¿Dónde están tus cosas, Sofía?», preguntó. «¿Dónde están los dibujos que hacías? ¿Las fotos de tu mamá? ¿Los regalos que te di?». Sofía bajó la cabeza y no respondió. Verónica, al otro lado del cuarto, soltó un suspiro de impaciencia. «Yo lo organicé», dijo. «El cuarto era un desastre, así que lo arreglé. Tiré lo que ya no servía». «¿Tiraste sus cosas?», dijo Ricardo, incrédulo. «¿Tiraste sus recuerdos sin preguntarle?». «Eran solo papeles viejos y chácharas», replicó Verónica. «No tenían ningún valor». «Tenían valor para ella», respondió Ricardo, sintiendo que la rabia volvía con toda su fuerza. «Eran las cosas de su mamá. Eran los recuerdos que tenía». Se giró hacia Sofía, que tenía los ojos llenos de lágrimas de nuevo. «¿Dónde está el portarretratos, hija? ¿Ese con la foto de tu mamá?». Sofía señaló el armario al fondo del cuarto, el que estaba cerrado con llave. «Ahí adentro», dijo en voz baja. Ricardo caminó hasta el armario e intentó abrirlo, pero estaba cerrado. Se giró hacia Verónica. «¿Dónde está la llave?». «No sé», respondió ella demasiado rápido. «Se habrá perdido». Ricardo no le creyó. Miró alrededor del cuarto y vio una pequeña cómoda cerca de la ventana. Caminó hasta ella. Abrió los cajones y buscó hasta encontrar un manojo de llaves escondido debajo de unas mascadas dobladas. Tomó las llaves y volvió al armario.
probando una por una hasta que encontró la correcta. Cuando el armario finalmente se abrió, Ricardo vio una pila de cajas y bolsas de plástico apiladas sin ningún orden. Sacó una de las cajas y la abrió, encontrando fotos, dibujos, cartas y el portarretratos que Sofía había mencionado. Era una foto de la familia, tomada años atrás, cuando la madre de Sofía aún vivía. Ricardo sintió una punzada de dolor al ver el rostro de su esposa. Sonriendo con Sofía en brazos, le entregó el portarretratos a Sofía, quien lo sostuvo con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. La niña acarició la foto con los dedos, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Ricardo siguió buscando en el armario, y encontró más cosas, ropa que él le había comprado a Sofía y que nunca había sido usada, juguetes nuevos todavía en sus cajas, libros que le había regalado. Todo estaba ahí, escondido, como si Sofía no mereciera tener acceso a sus propias cosas. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Ricardo girándose hacia Verónica. «¿Por qué escondiste todo?». Verónica levantó la barbilla en un gesto desafiante. «Porque no cuida las cosas, deja todo tirado, desordenado. Solo le estaba enseñando a ser responsable». «¿Enseñando a ser responsable?», repitió Ricardo, sintiendo la sangre hervir. «Encerraste sus cosas como castigo. Le quitaste los únicos recuerdos que tenía de su madre». «Necesita aprender», insistió Verónica, pero su voz estaba perdiendo firmeza. Solo quería que fuera más organizada, más obediente. Ricardo dio un paso hacia ella, y Verónica retrocedió. «Es una niña, Verónica. Una niña que perdió a su madre. Una niña que necesita amor y comprensión, no castigos y control». Se giró hacia Sofía, que aún sostenía el portarretratos con fuerza. «Vamos abajo, hija. Necesitamos hablar». Bajaron la escalera de nuevo y volvieron a la sala. Ricardo ayudó a Sofía a sentarse en el sofá y se sentó a su lado. Verónica se quedó de pie, recargada en la pared, observando con una expresión resentida. Ricardo miró a su hija y vio las marcas que antes no había notado. Tenía un moretón en el brazo, parcialmente oculto por la manga de la blusa. Tenía una mancha morada en la rodilla. Había señales de que Sofía estaba sufriendo de formas que él no podía comprender del todo. «Sofía», dijo suavemente, «súbete la manga de la blusa, por favor». La niña dudó, mirando nerviosamente a Verónica. Ricardo siguió su mirada y entendió. Sofía tenía miedo. Puso la mano en el hombro de su hija y habló con firmeza. «No pasa nada, estoy aquí, nadie te va a hacer daño». Sofía tragó saliva y lentamente comenzó a subirse la manga. Lo que Ricardo vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Había moretones en varias etapas de curación, algunos amarillentos, otros morados, y marcas que parecían ser de dedos apretando, con fuerza. «¿Cómo te hiciste estos moretones, Sofía?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. La niña miró al suelo. «Me caí», dijo en voz baja. Ricardo miró a Verónica, que estaba pálida y tensa. «Se cayó», repitió. «¿Y estos moretones en los dos brazos? ¿Se cayó de ambos lados al mismo tiempo?». Verónica no respondió. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados y el rostro cerrado. Ricardo se volvió de nuevo hacia Sofía. «Dime la verdad, hija. ¿Cómo te hiciste estas marcas?». Sofía comenzó a llorar en voz baja. «Tenía hambre», dijo entre sollozos. «Le pedí comida, pero se enojó. Dijo que era una berrinchuda. Dijo que estaba inventando pretextos para no hacer mis quehaceres. Me agarró del brazo y me jaló al cuarto. Dijo que solo iba a comer cuando aprendiera a obedecer». Ricardo sintió una ola de rabia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos por un momento para controlarse. Cuando los abrió de nuevo, miró a Verónica con una expresión que la hizo retroceder aún más. «Lastimaste a mi hija». Verónica negó con la cabeza rápidamente. «No fue así. Está exagerando. Solo la sujeté para que me escuchara. Los niños necesitan disciplina, Ricardo. No, puedes dejarlos hacer lo que quieran todo el tiempo».
La disciplina no deja moretones, dijo Ricardo con voz baja y peligrosa. La disciplina no implica privar a una niña de comida. La disciplina no es esconder los recuerdos de su madre fallecida. Lo que tú hiciste no fue disciplina, fue crueldad. Verónica abrió la boca para defenderse, pero Ricardo levantó la mano, silenciándola. No quiero oír más. Quiero que te vayas de esta casa. Ahora. La mujer abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿No puedes estar hablando en serio? Estoy hablando completamente en serio, respondió Ricardo. Quiero que agarres tus cosas y te vayas. Hoy mismo. No puedes correrme, protestó Verónica, su voz volviéndose aguda. Llevo viviendo aquí 3 años. Tengo derechos. Perdiste cualquier derecho en el momento en que le pusiste las manos encima a mi hija, dijo Ricardo con firmeza absoluta. En el momento en que la dejaste pasar hambre, en el momento en que la trataste como una carga en lugar de una niña que necesita cuidados. Verónica miró de Ricardo a Sofía, buscando alguna señal de debilidad, alguna grieta que pudiera explotar. Pero Ricardo estaba inquebrantable, y Sofía estaba escondida en el sofá, sosteniendo el portarretratos, como si fuera una tabla de salvación. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó Verónica. «No vas a poder cuidarla solo. Trabajas todo el tiempo. ¿Cómo le vas a hacer?» «Ya veré cómo», respondió Ricardo. «Y si tengo que elegir entre el trabajo y mi hija, elijo a mi hija. Siempre». Verónica se dio cuenta de que no había nada más que pudiera decir o hacer para cambiar la situación. Soltó un suspiro de frustración y subió la escalera pisando fuerte, dirigiéndose al cuarto que compartía con Ricardo. Unos minutos después, regresó cargando una maleta grande, ya llena de ropa y objetos personales. «Te vas a arrepentir», repitió al pasar por la sala. «Esa niña te va a volver loco. Es demasiado problemática». Ricardo no respondió. Solo abrazó a Sofía más fuerte y observó mientras Verónica abría la puerta principal y salía, azotándola con fuerza detrás de sí. El sonido resonó por la casa, seguido de un silencio profundo y pesado. Ricardo miró a Sofía, que temblaba en el sofá, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. La atrajo hacia sí en un abrazo y la sostuvo con fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño y frágil de su hija contra el suyo. «Ya pasó», susurró. «Ya se fue. Y te prometo que nunca más voy a dejar que nadie te lastime así». El silencio que se instaló en la casa después de que Verónica se fue era diferente. No era el silencio pesado y sofocante que Sofía conocía tan bien, ese que venía acompañado de miedo y soledad. Era un silencio nuevo, todavía incómodo, pero que cargaba dentro de sí la promesa de algo diferente, algo que podría ser mejor. Ricardo siguió sentado en el sofá, abrazando a Sofía, sintiendo cómo los latidos del corazón de su hija se calmaban lentamente. No sabía exactamente qué decir, no sabía cómo empezar a arreglar todo lo que estaba roto, pero sabía que tenía que intentarlo. «¿Tienes hambre?», preguntó suavemente. Sofía asintió levemente, aún sosteniendo el portarretratos contra su pecho. Ricardo se levantó despacio, ayudando a su hija a ponerse de pie también. «Vamos a pedir algo de comer. ¿Qué se te antoja?». La niña dudó, como si no supiera cómo responder. Ricardo se dio cuenta de que probablemente estaba acostumbrada a no tener opciones, a aceptar lo que le dieran o a no tener nada. Se arrodilló de nuevo para quedar a su altura. «Puede ser lo que sea, Sofía. Pizza, hamburguesa, comida china, lo que tú quieras». Sofía pensó por un momento y luego susurró: «Pizza». Ricardo sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había dado en horas. «Excelente elección. ¿De qué sabor?». «Pepperoni», respondió Sofía, su voz aún baja pero un poco más firme. «Pepperoni es perfecto», dijo Ricardo, sacando su celular y haciendo el pedido. Mientras esperaban que llegara la comida, llevó a Sofía a la cocina y tomó un jugo de cajita que encontró en la alacena. No era mucho, pero era mejor que nada. Regresaron a la sala y se sentaron juntos en el sofá. Ricardo miró a su hija viéndola, realmente viéndola, por primera vez en mucho tiempo. Sofía estaba demasiado delgada, demasiado pálida,
demasiado cansada. Tenía ojeras y una fragilidad en sus movimientos que le partía el corazón. Sofía, empezó tratando de encontrar las palabras correctas. Lo siento mucho no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Debí haber estado aquí. Debí haberlo visto. La niña miró a su padre con sus grandes ojos cafés. Estabas trabajando, papi. Lo estaba, admitió Ricardo. Pero eso no es excusa. Eres mi hija. Deberías haber sido mi prioridad. Y te fallé. Sofía no dijo nada. Solo siguió mirándolo con esa expresión que mezclaba miedo y esperanza. Ricardo extendió la mano y suavemente le apartó un mechón de cabello de la cara. Las cosas van a ser diferentes ahora, prometió. Voy a estar aquí, voy a cuidarte, y nunca más voy a dejar que nadie te lastime. Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el timbre. Ricardo se levantó y fue a la puerta, recibiendo la pizza del repartidor y volviendo a la sala. Abrió la caja en la mesa de centro y el Milmenoitz, olor a queso derretido y pepperoni llenó el ambiente. «Puedes comer todo lo que quieras», dijo, pero Sofía miró la pizza con una expresión casi asustada. Ricardo se dio cuenta de que probablemente estaba tan acostumbrada a que le negaran la comida que ahora tenía miedo de comer demasiado, miedo de que la regañaran. Tomó una rebanada y la puso en un plato para ella. «Come despacio, ¿sí? No hay prisa. Y puedes comer todo lo que quieras». Sofía tomó la rebanada con manos temblorosas y le dio una pequeña mordida. El sabor de la comida caliente y fresca le pareció extraño después de tanto tiempo pasando hambre. Masticó lentamente y Ricardo vio que unas lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. «¿Qué pasa, hija?», preguntó preocupado. «Está rica», dijo Sofía entre lágrimas. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan rico. Ricardo sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. Se acercó y abrazó a su hija, dejando que llorara contra su hombro. «Vas a comer cosas ricas todos los días ahora», prometió. «Desayuno, comida, cena y también un postre si quieres. Nunca más vas a pasar hambre». Comieron juntos, en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio cómodo, llenado solo por el sonido de la televisión encendida a bajo volumen y el ruido ocasional de la masticación. Sofía comió 2 rebanadas de pizza, más de lo que Ricardo esperaba, y se bebió un vaso entero de jugo. Cuando terminó, se recostó en el sofá con una expresión de satisfacción que Ricardo no había visto en años. «¿Mejor?», preguntó, y Sofía asintió. Se quedaron ahí un rato más, simplemente sentados juntos, hasta que Ricardo notó que estaba oscureciendo afuera. Miró a Sofía y vio que tenía los ojos pesados, luchando contra el sueño. «¿Qué tal si te das un baño y luego descansas un poco?», sugirió. Sofía estuvo de acuerdo y subieron la escalera juntos. Pero cuando llegaron al pasillo del segundo piso, la niña se detuvo y miró nerviosamente hacia la escalera que llevaba al tercer piso, donde estaba el despacho de Ricardo y algunas habitaciones que rara vez se usaban. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. «La escalera está oscura», dijo Sofía en voz baja. «Me da miedo». Ricardo miró la escalera y se dio cuenta de que, en efecto, estaba oscura. Caminó hasta el interruptor y encendió todas las luces, iluminando cada escalón. «Así está mejor». Sofía asintió, pero todavía parecía dudar. Ricardo le tendió la mano. «¿Quieres que suba contigo?». La niña tomó la mano de su padre y juntos subieron la escalera lentamente. Cuando llegaron arriba, Sofía tropezó en uno de los escalones y Ricardo la sujetó rápidamente, evitando que cayera. «Cuidado», dijo suavemente. «Estoy aquí». Fueron al baño principal y Ricardo ayudó a Sofía a preparar la tina. Ajustó la temperatura del agua, sacó toallas limpias e incluso encontró un champú para niños que había comprado meses atrás, pero que nunca se había usado. «Voy a estar aquí afuera», dijo. «Si necesitas algo, solo llámame». Mientras Sofía se bañaba, Ricardo se quedó en el pasillo, apoyado en la pared, pensando en todo lo que había descubierto ese día. Se sentía culpable, furioso y decidido a hacerlo mejor de ahora en adelante. Pero también se sentía perdido,
¿Cómo iba a conciliar el trabajo con el cuidado de tiempo completo de Sofía? ¿Cómo iba a reconstruir la confianza de su hija después de haberla abandonado por tanto tiempo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vocecita de Sofía llamando desde el baño. «Papi». Ricardo se acercó a la puerta. «¿Sí, hija? ¿Me ayudas a secarme el pelo? No alcanzo bien». «Claro», respondió Ricardo sintiendo que el corazón se le calentaba con la petición. Era una señal de que Sofía estaba empezando a confiar en él de nuevo. Después del baño, con Sofía en una pijama limpia y el cabello aún húmedo, bajaron de nuevo a la sala. Pero en lugar de ir directo al cuarto, Ricardo tuvo una idea. «Sofía, ¿te gustaría ver el despacho de arriba? Hay algunas cosas ahí que creo que te van a gustar». La niña miró a su padre con curiosidad. «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas de tu mamá», dijo Ricardo suavemente. «Fotos, cartas, recuerdos. Guardé todo ahí después de que falleció. Pensé que algún día querrías verlo». Sofía asintió con entusiasmo, y subieron de nuevo al tercer piso, esta vez yendo directamente al despacho. Era una habitación amplia, con libreros llenos, un gran escritorio de madera y una ventana que daba al jardín. Ricardo encendió las luces y caminó hacia un librero donde había varias cajas guardadas. Tomó una de ellas y la puso sobre el escritorio abriéndola con cuidado. Dentro había álbumes de fotos, cartas amarillentas por el tiempo y pequeños objetos que pertenecían a la madre de Sofía. La niña se acercó con los ojos muy abiertos, tocando cada objeto como si fueran tesoros preciosos. «¿Esto era de mami?», preguntó tomando un delicado collar. «Sí», confirmó Ricardo. «Lo usaba mucho. Decía que le daba suerte». Sofía sostuvo el collar contra su pecho y luego lo devolvió a la caja con cuidado. Tomó uno de los álbumes de fotos y comenzó a hojearlo, viendo imágenes de su madre embarazada, del día en que Sofía nació, de sus primeros años de vida. Cada foto era una ventana a un tiempo que apenas podía recordar, un tiempo en el que había amor y felicidad. «Era bonita», dijo Sofía tocando una foto de su madre sonriendo. «Lo era», asintió Ricardo, sentándose junto a su hija. «Y tú eres igualita a ella». Sofía miró a su padre con ojos brillantes. «¿En serio?». «Sí», dijo Ricardo sonriendo. «Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de ser tan dulce». La niña siguió hojeando el álbum hasta que llegó a una foto de la familia completa. Padre, madre e hija, todos juntos en un parque. Sofía tocó la foto con los dedos y su voz se quebró cuando preguntó: «¿Por qué se fue, papi?». Ricardo respiró hondo. Era una conversación que sabía que tenía que tener, pero para la que nunca había encontrado el valor. «Ella no se fue, Sofía. Se enfermó. Muy, muy enferma. Y a pesar de todos los doctores y las medicinas, no pudo mejorar». Sofía miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Verónica dijo que fue mi culpa, que mami se fue porque yo era muy difícil». Ricardo sintió que la rabia volvía, pero se controló. Tomó el rostro de Sofía con ambas manos y la miró a los ojos con toda la seriedad que pudo reunir. «Eso no es verdad, Sofía. No fue tu culpa, nunca lo fue. Tu mamá te amaba más que a nada en este mundo. Y ella no eligió irse. Luchó mucho para quedarse, pero la enfermedad fue más fuerte». «¿Entonces no me dejó porque yo era mala?», preguntó Sofía con la voz llena de esperanza. «Tú nunca has sido mala», dijo Ricardo firmemente. «Siempre has sido la niña más dulce, más buena, más especial que existe. Y tu mamá lo sabía. Te amaba profundamente». Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Ricardo la abrazó y dejó que llorara todo lo que necesitara. Se quedaron ahí por un largo rato, abrazados, mientras las lágrimas lavaban años de dolor y culpa mal atribuida. Después de que Sofía se calmó, siguieron explorando las cajas. Ricardo encontró cartas que su madre le había escrito a Sofía, cartas que había dejado para que las abriera en fechas especiales en el futuro. Había una para su 10º cumpleaños, una para cuando cumpliera 15 años, una para cuando se graduara de la prepa, y así sucesivamente. «¿Puedo leer la carta de mi cumpleaños?»,
preguntó Sofía. Ya pasé los 10 años. Ricardo miró la carta y luego a su hija. Claro que puedes. Sofía abrió el sobre con cuidado y sacó la carta. La letra de su madre era delicada y bonita, y las palabras estaban llenas de amor y esperanza. La niña leyó en silencio, con lágrimas rodando por su rostro, y cuando terminó sostuvo la carta contra su pecho. Dijo que me amaba, susurró Sofía. Dijo que siempre estaría conmigo, aunque yo no pudiera verla. Y lo está, dijo Ricardo, en tu corazón, en tus recuerdos, en cada cosa buena que haces. Continuaron en el despacho un rato más, explorando los recuerdos, hablando de su madre, rememorando los buenos momentos. Era doloroso, pero también era sanador. Era un proceso necesario de duelo y de reconexión. Cuando finalmente bajaron, ya pasaban de las 10 de la noche. Ricardo llevó a Sofía a su cuarto y la ayudó a meterse en la cama. La arropó con la cobija y se sentó en la orilla. ¿Quieres que me quede aquí hasta que te duermas?, preguntó. Sofía asintió. Ricardo tomó un libro de la repisa y comenzó a leer en voz alta, algo que no hacía en años. Era un libro de cuentos, de hadas, con historias de princesas y héroes, de finales felices y lecciones de vida. Sofía escuchaba con los ojos cerrados, su respiración volviéndose más lenta y profunda a medida que el sueño la vencía. Cuando Ricardo terminó la historia, miró a su hija y vio que dormía tranquilamente. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Buenas noches, mi princesa», susurró. «Te amo». Ricardo bajó a la sala y se dejó caer en el sofá, exhausto física y emocionalmente. Fue entonces que escuchó un ruido en la cocina. Se levantó alerta y caminó hasta allí, encontrando a Sebastián, el mayordomo de la casa, organizando las cosas. Sebastián era un hombre de 60 años, de cabello blanco y postura erguida, que trabajaba para la familia desde hacía más de una década. Había sido contratado poco después de que la esposa de Ricardo falleciera, y había sido una presencia constante y discreta en la casa desde entonces. «Sebastián», dijo Ricardo aliviado, «todavía está aquí». El mayordomo se giró y asintió respetuosamente. «Sí, señor. Pensé que sería mejor quedarme y ayudar a poner la casa en orden después de todo lo que pasó hoy». Ricardo se acercó y se sentó en una de las sillas de la cocina. Usted lo vio todo, ¿verdad? Lo que Verónica le estaba haciendo a Sofía. Sebastián dudó un momento, como sopesando sus palabras. «Vi algunas cosas, señor. Intenté intervenir un par de veces, pero la señora Verónica dejó claro que mi opinión no era bienvenida». «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó Ricardo sin acusación, solo con curiosidad. El mayordomo suspiró. «Lo intenté, señor, varias veces, pero usted siempre estaba ocupado, siempre de viaje. Y cuando lograba hablar con usted, la señora Verónica desviaba el tema y decía que yo estaba exagerando». Ricardo se pasó la mano por el cabello, frustrado. Debía haber puesto más atención, debía haberlo escuchado. «Lo importante es que el señor está aquí ahora», dijo Sebastián. «Y la pequeña Sofía lo necesita mucho». Ricardo asintió. «Sebastián, necesito su ayuda. Necesito entender todo lo que pasó aquí, todo lo que vio, todo lo que sabe». El mayordomo asintió y fue a un armario en la despensa. Regresó con una caja y la puso sobre la mesa. «Guardé algunas cosas, señor. Documentos, recados, comprobantes. Pensé que algún día el señor necesitaría verlos». Ricardo abrió la caja y comenzó a revisar el contenido. Había notas de restaurantes y bares caros, compras de ropa y joyas, recibos de salones de belleza y spas. Todo a nombre de la casa, todo pagado con el dinero de Ricardo, pero nada usado para el beneficio de Sofía. También había recados de la escuela, reportes de maestros mencionando que Sofía llegaba con hambre, que se dormía en clase, que estaba cada vez más aislada y callada. Había incluso una carta de la coordinadora pidiendo una junta urgente con los padres. Una carta que nunca había llegado a manos de Ricardo. «Interceptaba todo», dijo Ricardo, incrédulo. «Me lo
escondía todo. Sí, señor, confirmó Sebastián. La señora Verónica tenía mucho cuidado en asegurarse de que usted no supiera lo que estaba pasando. Ricardo siguió leyendo. Cada documento una nueva revelación, cada nota una nueva prueba de la negligencia y el abuso. Había incluso mensajes de texto entre Verónica y sus amigas, donde se quejaba de tener que cuidar a una niña difícil, donde decía que Sofía era una carga y que no veía la hora de deshacerse de ella. Cuando terminó de leer todo, Ricardo temblaba de rabia. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo tratar a una niña así? Sebastián le puso una mano en el hombro en un gesto de apoyo. Algunas personas simplemente no saben cuidar de otras, señor. No tienen compasión, no tienen empatía. La señora Verónica era una de esas personas. Ricardo respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Qué hago ahora, Sebastián? ¿Cómo arreglo esto? Usted ya empezó, dijo el mayordomo. Expulsó a la persona que estaba causando el daño. Ahora necesita enfocarse en sanar las heridas, reconstruir la confianza, mostrarle a Sofía que es amada y protegida. Ricardo asintió, sabiendo que el mayordomo tenía razón. Miró el reloj y vio que era casi medianoche. Gracias, Sebastián, por todo, por haberla cuidado cuando yo no estaba, por haber guardado estas pruebas, por haberse quedado. El mayordomo sonrió levemente. Es un placer, señor. La pequeña Sofía siempre ha sido una niña especial. Merece todo el cuidado del mundo. Ricardo se levantó y le estrechó la mano a Sebastián con gratitud. Luego subió a su cuarto, pero antes de acostarse, pasó por el cuarto de Sofía para ver si estaba bien. La niña dormía profundamente, con el portarretratos de su madre en el buró, y una expresión más tranquila de la que le había visto en mucho tiempo. Ricardo susurró una oración en silencio, pidiendo fuerzas para hacerlo mejor, para ser el padre que Sofía necesitaba. Y entonces, finalmente, se fue a dormir, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de reconstrucción. La mañana siguiente llegó suave, con rayos de sol entrando por la ventana del cuarto de Sofía y dibujando patrones dorados sobre la cobija. La niña despertó lentamente, confundida por un momento, sin saber dónde estaba. Pero entonces recordó todo lo que había pasado el día anterior: el incidente en la escuela, la llegada de su padre, la expulsión de Verónica, el descubrimiento de los recuerdos de su madre. Todo parecía un sueño, pero el portarretratos sobre el buró probaba que era real. Sofía se sentó en la cama y escuchó ruidos que venían de abajo. Voces bajas, el tintineo de platos, el olor a café recién hecho. Bajó de la cama despacio, todavía en pijama, y caminó hacia la puerta. La abrió con cuidado y se asomó al pasillo. Todo estaba silencioso, tranquilo, diferente. Cuando bajó la escalera, Sofía encontró a su padre en la cocina, platicando con Sebastián. Ricardo vestía de forma casual, con jeans y una camisa de botones, sin el traje que siempre usaba para trabajar. Se giró al oír los pasos de su hija y sonrió. «Buenos días, dormilona», dijo con cariño. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió tímidamente. Ricardo le acercó una silla en la mesa de la cocina. Sebastián preparó el desayuno. Hay bolillo, queso, jamón, fruta, jugo de naranja y hasta pastel de chocolate. ¿Qué quieres? Sofía miró la mesa llena de comida con los ojos muy abiertos. Hacía tanto tiempo que no veía una mesa así, llena de opciones, llena de comida de verdad. ¿Puedo comer de todo esto?, preguntó aún insegura. «Claro que sí», respondió Ricardo sentándose a su lado. «Y vas a comer así todos los días. Desayuno, comida y cena. Siempre». Sofía empezó despacio, tomando un trozo de bolillo y untándole mantequilla. Luego le puso queso, luego una rebanada de jamón. Comió con cuidado, masticando lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ricardo la observaba con una mezcla de alegría y tristeza, feliz de verla comer, pero triste de saber que había pasado tanto tiempo sin eso. Después del desayuno, mientras Sofía estaba en el baño lavándose los dientes, sonó el timbre.
Ricardo fue a abrir y se encontró con dos personas en la puerta. Una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un chongo y un hombre más joven con lentes y un portafolio bajo el brazo. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Mi nombre es Carla Méndez. Soy trabajadora social del DIF. Él es el psicólogo Roberto Sánchez. Recibimos una notificación de la escuela sobre un incidente con una menor de esta residencia y vinimos a hacer una visita de seguimiento». Ricardo sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la compostura. «Claro, pasen, por favor». Los condujo a la sala, que todavía mostraba señales del desorden del día anterior, aunque Sebastián ya había limpiado la mayor parte. Carla y Roberto se sentaron en el sofá y Ricardo se quedó de pie, nervioso. «Señor Mendoza», comenzó Carla, abriendo una carpeta y consultando unos papeles. «Estamos aquí para evaluar las condiciones de vida de su hija Sofía. La escuela reportó un incidente preocupante ayer y hay registros anteriores de posible negligencia. ¿Podría explicarnos qué está sucediendo?». Ricardo respiró hondo y decidió ser completamente honesto. «Le fallé a mi hija», dijo sin rodeos. «Estaba tan enfocado en el trabajo que no me di cuenta de lo que pasaba en mi propia casa. Mi pareja, que se suponía que debía cuidar de Sofía, en realidad la estaba descuidando y abusando de ella emocionalmente. Apenas lo descubrí ayer, después del incidente en la escuela». Carla anotó todo cuidadosamente. «¿Y dónde está esa pareja ahora?». «La corrí», respondió Ricardo. «Ya no vive aquí y no va a volver». Roberto, el psicólogo, se ajustó los lentes y se inclinó hacia adelante. «Señor Mendoza, entiendo que descubrir esta situación debe haber sido un shock, pero necesitamos garantizar que Sofía esté en un ambiente seguro y estable de ahora en adelante. Usted trabaja mucho, viaja con frecuencia. ¿Cómo piensa conciliar sus responsabilidades profesionales con el cuidado de tiempo completo de una niña que claramente necesita atención y apoyo psicológico?». Ricardo había pensado en eso toda la noche. «Voy a hacer cambios significativos en mi rutina de trabajo», dijo. «Voy a delegar más responsabilidades. Voy a reducir los viajes. Voy a estar presente. Sofía es mi prioridad ahora. Y voy a contratar profesionales que puedan ayudarla. Terapeutas, nutriólogos, lo que sea necesario». Carla asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. «Nos gustaría hablar con Sofía, si es posible, a solas para que se sienta cómoda para hablar». Ricardo aceptó y fue a llamar a su hija, que estaba en el piso de arriba. Sofía bajó a regañadientes, sosteniendo el portarretratos de su madre contra el pecho. Cuando vio a los extraños en la sala, se escondió detrás de su padre. «Hola, Sofía», dijo Carla con voz suave. «Me llamo Carla, y él es Roberto. Somos del DIF, y estamos aquí para platicar contigo un ratito. No tienes que tener miedo, ¿de acuerdo? Solo queremos saber cómo te sientes». Sofía miró a su padre buscando su aprobación. Ricardo asintió y le dio un apretón reconfortante en el hombro. «Está bien, hija. Puedes hablar con ellos». La niña se sentó en el sofá, aún sosteniendo el portarretratos, y Ricardo se alejó para darles espacio, yendo a la cocina pero dejando la puerta entreabierta para poder escuchar si Sofía lo necesitaba. Carla empezó con preguntas sencillas sobre la escuela, sobre lo que le gustaba hacer, sobre sus amigos. Sofía respondía con monosílabos al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Roberto observaba atentamente, anotando detalles sobre el lenguaje corporal de la niña, sus patrones de respuesta, las señales de trauma. «Sofía», dijo Carla amablemente después de unos minutos, «¿puedes contarme qué pasó ayer en la escuela?». La niña bajó la cabeza y sus manos apretaron el portarretratos con más fuerza. «Me sentí mal», susurró. «Tenía mucha hambre y me dolía la panza, y pues no me aguanté y me hice pipí y popó en los pantalones. Todos se rieron de mí». Carla asintió con comprensión. «Debió haber sido muy difícil. Y dime, ¿desde cuándo tenías hambre?». Sofía pensó un momento. «Creo que desde el día anterior no había comida en la casa. Verónica no me compraba comida». «¿Y
¿Qué otras cosas hacía o dejaba de hacer Verónica?, preguntó Roberto suavemente. Sofía empezó a hablar y las palabras salieron como un río que finalmente encontraba una salida. Contó sobre las noches en que la mandaban a su cuarto sin cenar, sobre las veces que la regañaban por pedir comida, sobre las fiestas que había en la casa, mientras ella se quedaba encerrada en su cuarto, con hambre y miedo. Contó cómo Verónica escondía sus cosas, sobre los moretones en sus brazos cuando la jalaba con fuerza, sobre las palabras duras y crueles que le decían que era difícil, problemática, culpable de la muerte de su madre. Con cada revelación, Carla y Roberto intercambiaban miradas de preocupación. Cuando Sofía terminó, estaba llorando en silencio. Carla se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro. Fuiste muy valiente al contarnos todo esto, Sofía. Y quiero que sepas que nada de lo que pasó fue tu culpa. No eres difícil, no eres problemática. Eres una niña que ha pasado por situaciones muy difíciles y que merece cuidado y protección. Sofía miró a Carla con ojos llenos de esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad?, confirmó Carla. Y nos vamos a asegurar de que recibas toda la ayuda que necesitas. Roberto se levantó y fue a la cocina, donde Ricardo esperaba ansioso. Hablaron en voz baja por unos minutos y luego regresaron juntos a la sala. «Señor Mendoza», dijo Carla, «hablamos con Sofía y es evidente que pasó por una situación de negligencia y abuso emocional grave. Sin embargo, también notamos que usted está genuinamente comprometido a cambiar esta situación. Por eso, no vamos a retirar a Sofía de su custodia, pero vamos a establecer un plan de seguimiento riguroso». Ricardo sintió un alivio enorme inundarle el pecho. «Lo que sea que necesiten. Cualquier seguimiento, cualquier cambio». Roberto sacó unos papeles de su portafolio. «Vamos a requerir que Sofía inicie terapia psicológica de inmediato. Recomendamos sesiones 2 veces por semana al principio. También sugerimos seguimiento nutricional y médico para garantizar que se recupere físicamente de la desnutrición. Y haremos visitas mensuales durante los primeros 6 meses para evaluar el progreso». Ricardo estuvo de acuerdo con todo. Sebastián, que había aparecido en la puerta de la cocina, también se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario. «Hay una cosa más», dijo Carla. «Sofía necesita estabilidad y rutina. Eso significa horarios regulares para comer, dormir, estudiar y jugar. Significa la presencia constante de un adulto responsable. ¿Usted puede garantizar eso?». Ricardo miró a su hija, que estaba sentada en el sofá, mirándolo con esos ojos grandes y esperanzados. «Sí», dijo con firmeza. «Voy a reorganizar mi vida por completo si es necesario. Sofía es lo primero ahora». Carla y Roberto se quedaron 1 hora más, hablando con Ricardo sobre los recursos disponibles, terapeutas recomendados, grupos de apoyo para padres e hijos. Cuando finalmente se despidieron, dejaron una carpeta llena de información y contactos, junto con las fechas para las próximas visitas de seguimiento. Después de que se fueron, Ricardo regresó a la sala y se sentó junto a Sofía. La niña inmediatamente se acurrucó contra él, buscando consuelo. Se quedaron así por un largo momento, simplemente abrazados, procesando todo lo que había sucedido. «Papi», dijo Sofía finalmente, «¿de verdad te vas a quedar más tiempo en casa?». «Sí, mi amor», prometió Ricardo. «A partir de hoy, todo va a ser diferente. Te voy a llevar a la escuela en la mañana y voy a ir por ti en la tarde. Vamos a desayunar juntos todos los días. Vamos a cenar juntos. Y los fines de semana, vamos a hacer cosas padres, ir al parque, al cine, a donde tú quieras». Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Ricardo veía en el rostro de su hija en mucho tiempo. «¿De verdad puedo escoger?». «Claro que sí», respondió Ricardo sonriendo también. «Puedes escoger todo. Qué comer, qué hacer, a dónde ir. Esta es tu casa, Sofía, y tú tienes voz aquí». En los días que siguieron, Ricardo cumplió cada una de las promesas que había hecho. Redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando proyectos a sus socios y cancelando viajes internacionales. Contrató a una terapeuta especializada en trauma infantil llamada doctora Paola, una mujer amable de 40 años,
que logró establecer una conexión inmediata con Sofía. Las sesiones de terapia fueron difíciles al principio. Sofía tenía miedo de hablar, miedo de ser juzgada, miedo de que su padre cambiara de opinión y la abandonara de nuevo. Pero la doctora Paola fue paciente y comprensiva, y poco a poco Sofía se fue abriendo, compartiendo sus miedos, sus dolores, sus pesadillas. Ricardo también comenzó a ir a terapia, no solo para aprender a ser un mejor padre, sino para procesar su propia culpa y dolor. Se dio cuenta de que se había refugiado en el trabajo después de la muerte de su esposa, usando la empresa como una forma de evitar lidiar con el duelo, y en ese proceso había abandonado a la hija que más lo necesitaba. La rutina de la casa cambió por completo. Todas las mañanas Ricardo se despertaba temprano y preparaba el desayuno con ayuda de Sebastián. Sofía bajaba y comían juntos, platicando sobre el día que tenían por delante, sobre planes y sueños. Después, Ricardo llevaba a Sofía a la escuela personalmente, y por la tarde estaba ahí para recogerla. En 1900, la escuela, las cosas también estaban cambiando. La coordinadora Sonia había hablado con todos los maestros y alumnos sobre el bullying y la empatía, usando el incidente con Sofía como un momento de aprendizaje sin exponerla. Algunos compañeros incluso se acercaron para pedirle disculpas, y Sofía, aún tímida, las aceptó. También había una niña llamada Julia, que se sentaba cerca de Sofía en clase. Julia también era callada, una niña a la que le gustaba dibujar y leer, y las dos comenzaron a platicar durante el recreo. Fue la primera amistad verdadera que Sofía hizo en años, y Ricardo se emocionó cuando su hija le pidió invitar a Julia a jugar a la casa el fin de semana. Los cambios físicos también eran visibles. Con una alimentación adecuada y regular, Sofía comenzó a ganar peso de forma saludable. Sus mejillas recuperaron el color. Sus ojos volvieron a brillar y tenía más energía. La nutrióloga que Ricardo contrató creó un plan de alimentación balanceado, y Sebastián se dedicó a preparar comidas deliciosas y nutritivas. Por la noche, antes de dormir, Ricardo siempre subía al cuarto de Sofía para leerle un cuento o simplemente platicar. Era en esos momentos que la niña se sentía más segura para compartir cosas que la molestaban, miedos que aún tenía, dudas sobre el futuro. Una noche, después de terminar una historia sobre una princesa valiente, Sofía miró a su padre con una expresión seria. «Papi, Verónica puede volver». Ricardo dejó el libro a un lado y miró a su hija a los ojos. «No, Sofía, no puede volver, y aunque lo intentara, yo no la dejaría. Esta es tu casa, y aquí estás segura. ¿Y si tienes que viajar otra vez? ¿Y si te ocupas mucho y te olvidas de mí?» Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Tomó el rostro de su hija con ambas manos. «Nunca me voy a olvidar de ti, Sofía, nunca. Y si tengo que viajar, será por poco tiempo, y te irás conmigo o te quedarás con alguien de confianza. Pero yo siempre, siempre voy a volver. Eso te lo prometo». Sofía asintió, y Ricardo vio que estaba empezando a creerle. Estaba empezando a confiar de nuevo. Era un proceso lento, pero estaba sucediendo. Los meses pasaron, y con ellos vinieron más cambios positivos. Sofía comenzó a participar en una clase de arte en la escuela, donde podía expresar sus sentimientos a través de dibujos y pinturas. La terapeuta dijo que era un gran progreso, que el arte estaba ayudando a Sofía a procesar el trauma de formas que las palabras no podían. Ricardo también cambió profesionalmente. Promovió a uno de sus socios a director ejecutivo, dividiendo las responsabilidades de la empresa. Seguía trabajando, pero ahora con horarios fijos y sin la presión constante que tenía antes. Descubrió que podía ser un buen empresario y un buen padre al mismo tiempo, solo necesitaba equilibrio. En la visita de seguimiento de 6 meses, Carla y Roberto quedaron impresionados con el progreso. Sofía había ganado peso, asistía a la escuela regularmente con buenas calificaciones, había hecho amigas y, lo más importante, sonreía de verdad. La casa estaba organizada,
Había fotos de padre e hija por todas las paredes, y el ambiente era acogedor y lleno de amor. «Señor Mendoza», dijo Carla con una sonrisa genuina, «el trabajo que ha hecho en estos meses es admirable. Sofía está claramente en un ambiente seguro y amoroso. Continuaremos con visitas trimestrales, pero estamos muy satisfechos con el progreso». Después de que se fueron, Ricardo y Sofía celebraron con un picnic en el jardín. Sebastián había preparado sándwiches, fruta y jugos, y se sentaron sobre una manta debajo de un árbol, simplemente disfrutando del día soleado. «Papi», dijo Sofía de repente, «quería darte las gracias». Ricardo miró a su hija, sorprendido. «¿Gracias por qué?» «Por haber vuelto», respondió. «Por haberme salvado. Por estar aquí ahora». Ricardo sintió que los ojos le ardían con lágrimas. «Sofía, yo debí haber estado aquí desde el principio. Soy yo el que te agradece por darme una segunda oportunidad, por confiar en mí de nuevo». Sofía se acercó y abrazó a su padre. «Te amo, papi. Yo también te amo, mi niña. Más que a nada en este mundo». Se quedaron ahí abrazados mientras el sol de la tarde dibujaba sombras largas en el jardín. No era un final feliz perfecto, porque todavía había trabajo por hacer, todavía había heridas que sanar, todavía había días difíciles por delante. Pero era un nuevo comienzo. Era una promesa de que las cosas podían ser diferentes, de que el amor y el cuidado podían curar hasta los dolores más profundos. Sofía todavía tenía pesadillas a veces, todavía tenía días en que la ansiedad la apretaba y no podía comer bien. Ricardo todavía sentía culpa por los años que perdió. Todavía se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Pero ahora estaban juntos, enfrentando cada desafío como un equipo, como una familia de verdad. Sebastián observaba desde lejos, sonriendo discretamente, feliz de ver la casa finalmente llena de vida de nuevo. La cocina, que antes era fría y vacía, ahora siempre estaba en movimiento, con olores de comida fresca y risas resonando por las paredes. El jardín, que antes era solo ornamental, ahora tenía un columpio que Ricardo había instalado y una casita de muñecas que él y Sofía estaban construyendo juntos los fines de semana. Una tarde, semanas después, mientras trabajaban en la casita de muñecas, Sofía se detuvo de repente y miró a su padre. «Papi, cuando sea grande, quiero ser como tú». Ricardo dejó lo que estaba haciendo y miró a su hija con curiosidad. «¿Cómo así?» «Quiero ayudar a la gente», explicó Sofía. «Como tú me ayudaste a mí. Quiero ser alguien que salva a otros niños que están solos y tienen miedo». Ricardo sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. «Vas a ser increíble en lo que sea que decidas hacer, Sofía. Y si quieres ayudar a la gente, te voy a apoyar totalmente». Sofía sonrió y volvió a trabajar en la casita, y Ricardo observó a su hija con una mezcla de amor y admiración. Era tan fuerte, tan resiliente, tan llena de bondad a pesar de todo lo que había pasado. Era la mejor parte de él, la mejor parte de la esposa que había perdido, y haría cualquier cosa para asegurarse de que tuviera la vida que merecía. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Ricardo se quedó en la sala mirando las fotos en la pared. Había una nueva tomada semanas atrás de padre e hija sonriendo en el parque. Era una foto simple, pero para Ricardo lo representaba todo. Representaba la segunda oportunidad que había recibido, la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejor. Tomó su celular y escribió una nota en su blog, una especie de promesa para sí mismo. «Prometo estar presente todos los días. Prometo escuchar cuando hable. Prometo ver cuando me necesite. Prometo ser el padre que ella merece. Prometo nunca más elegir el trabajo por encima de ella. Prometo que siempre sabrá que es amada». Ricardo guardó la nota y dejó el celular a un lado. Subió la escalera despacio y se asomó al cuarto de Sofía. La niña dormía tranquila, abrazada al osito de peluche que le había comprado, con el portarretratos de su madre iluminado por la luz de noche junto a la cama. Entró despacio y se acercó,
acomodándole la cobija y dándole un beso suave en la frente. «Buenas noches, mi princesa», susurró. «Mañana es un nuevo día, y estaremos juntos». Y mientras salía del cuarto, Ricardo supo que, a pesar de todos los errores del pasado, a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento, había esperanza. Había una oportunidad de reconstrucción, de sanación, de amor verdadero, y él iba a aprovechar cada segundo de ella, porque al final no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuán difícil fuera el camino, lo que realmente importaba era que padre e hija se habían reencontrado, se habían salvado el uno al otro, y juntos estaban construyendo un futuro donde la seguridad, el amor y la felicidad no eran solo promesas, sino realidades diarias. Un futuro donde Sofía podía ser simplemente una niña, sin miedo, sin hambre, sin dolor. Un futuro donde Ricardo podía ser el padre que siempre debió haber sido. Y eso, en sí mismo, era el regalo más grande que ambos podían recibir. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de dolor, abandono y reencuentro, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan la importancia del amor, de la presencia y de las segundas oportunidades. Te esperamos en el próximo episodio.